Mis hermanos, bienvenidos una vez más a un devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista El Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento y los que se conectarán posteriormente. Vamos a orar para empezar el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has regalado hasta este momento, Señor. Agradecidos, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Agradecidos por la salvación tan grande que tú nos has regalado por medio de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ir a trabajar, Señor. Podemos tener ese tiempo devocional con mis hermanos, de poder abrir tu palabra y aprender más de lo que tú nos quieres enseñar por medio de ella, Señor. Guíanos en tu estudio en esta mañana, que lo aprendido, Señor, sea para edificación de nuestras vidas y para ponerlo en práctica también para la gloria y la honra tuya, Señor. Agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has sostenido hasta este momento, Señor, y te pedimos y suplicamos que muy pronto nos podamos reunir como iglesia, Señor, para tener comunión los unos con los otros. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si ustedes alguna vez se han hecho la siguiente pregunta. ¿Nosotros como creyentes podemos tener incertidumbre? Y ese es el título del devocional en esta mañana. ¿Será que nosotros hemos tenido en algún momento de nuestras vidas incertidumbre por lo que va a pasar, por lo que va a venir? En este tiempo de pandemia y en este tiempo en el que el Señor nos ha permitido estar en nuestros hogares, que el mundo está convulsionado por todas las cosas que están pasando por medio del COVID-19, es una pregunta que nos podemos estar haciendo como creyentes, y es tener incertidumbre. Hemos visto en estos últimos días la incertidumbre que el mundo está pasando, y más especialmente en Estados Unidos, por las elecciones del presidente. Vemos que hay una gran incertidumbre en ese país por lo que va a ser el futuro de esa nación. No solamente lo que está viviendo Estados Unidos, sino lo que también nosotros estamos viviendo como país, lo que nos está pasando en estos tiempos. Incertidumbre de si va a haber una vacuna o no la va a haber. Incertidumbre si vamos a tener empleo o no vamos a tener empleo. Incertidumbre en si vamos a volver a estar en una cuarentena o no vamos a estar en una cuarentena. Y hay muchas cosas en las cuales en este momento el mundo está pasando por gran incertidumbre. Ahora, nosotros como creyentes podemos estar viviendo también en incertidumbre de lo que va a pasar. Muchos se preguntan y dicen, ¿será que este es un paso para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia? Bueno, la palabra de Dios no nos dice el momento exacto ni la hora exacta en el que el Señor va a venir o cómo se va a manifestar esa forma. Solo que debemos estar preparados, que debemos estar dispuestos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que han dicho que todo lo que está pasando en este momento de pandemia es porque se viene el apocalipsis. Bueno, la palabra de Dios también nos dice que esas cosas o esto que está pasando no es nada comparado con lo que va a pasar en los eventos futuros. Algunos dicen que la gran tribulación, otros dicen que la tribulación. Bueno, en fin, han salido muchas teorías, pero ¿saben? Ninguna puede ser certera a lo que Dios está buscando, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, no sé si ustedes también se preguntan o se han preguntado o han tenido incertidumbre acerca de buscar la voluntad de Dios. En todos los devocionales y en los estudios que hemos tenido en los últimos tiempos, en nuestras reuniones habituales en la iglesia, que han sido virtualmente, el pastor nos ha enseñado y muchos hermanos nos han mostrado que debemos estar buscando la voluntad de Dios. Ahora, podemos estarla buscando, pero ¿será que tenemos incertidumbre de poder buscar esa voluntad de Dios? Puede ser que podamos tener esa pequeña incertidumbre. Ahora, para poder entender qué es la incertidumbre, debemos buscar el significado. Y el significado que yo encontré de incertidumbre es intranquilidad, es inseguridad, es no tener confianza, es estar temeroso de las cosas que pueden pasar tanto en pasado, en presente y en futuro. Y saben, muchas veces nosotros como creyentes podemos caer en esas incertidumbres. A veces podemos pensar en las incertidumbres de nuestro pasado, cosas que pudimos haber hecho en nuestro pasado que nos pueden estar agobiando en nuestro presente.
incertidumbres que estamos viviendo en este momento, en este presente, que no sabemos qué va a pasar. Y esas incertidumbres en el futuro, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar el otro año? Algo también muy particular es en este momento, ya se está acabando el año y muchos estamos terminando nuestras labores en nuestros trabajos. Y muchos podemos estar pasando por el momento de saber qué va a pasar el otro año. ¿Será que sí nos van a contratar? ¿Será que sí nos van a volver a llamar para seguir en nuestra labor? Y podemos estar pensando en las deudas, podemos estar pensando en todos esos compromisos que podemos tener y bueno, no está mal pensar en eso, pero verdaderamente es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos en incertidumbre, o más bien que confiemos en Él totalmente. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Daniel en el capítulo 5 y vamos a mirar acerca de no tener esa incertidumbre, sino confiar en Dios. Bueno, nos preguntaremos, ¿y cómo vamos a ver eso en el libro de Daniel? Hoy vamos a estudiar en el capítulo 5 del versículo 18 al versículo 21. Ya hemos visto y hemos conocido qué estaba pasando en ese momento en la vida de Daniel y obviamente en el pueblo de Babilonia. Y vemos que el rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, había tenido que pedirle a Daniel el favor de que le interpretara una escritura que hubo en la pared de su reino. Y vemos que ninguno de los hombres que él tenía pudo interpretar esa escritura y él tuvo que llamar a Daniel. Pero vamos a ver más allá. Daniel le va a mostrar al rey Belsasar que esa incertidumbre que él tenía, porque él no sabía qué era lo escrito, no sabía qué mensaje traía esta escritura en la pared, que buscó medios humanos para poderlo lograr, pero que de una u otra forma no pudo hacerlo. Pero Daniel va a empezar en el versículo 18 mostrando algo que nosotros debemos tener muy presente en nuestras vidas. Y quiero que me acompañen allí al versículo 18. Dice el versículo 18: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Entonces vemos que Daniel le está mostrando aquí al rey Belsasar, después, o el contexto o lo anterior que estábamos viendo es que el rey Belsasar llama a Daniel y le ofrecen muchas cosas y galardones y muchos premios para él y ser muy poderoso en el pueblo babilónico, pero Daniel rechaza todo eso porque para él lo más importante era Dios, y aquí le está mostrando y le está diciendo: todas esas cosas que tú crees y todo lo que tú me quieres dar, yo no las necesito porque tengo un Dios altísimo. Y empieza con esta expresión en el versículo 18 diciendo: el Altísimo Dios, ese Dios que está en lo alto, ese Dios que está mirando todas las cosas en su trono celestial. Ese Dios altísimo es el Dios que yo creo y en el cual yo confío. Daniel está diciendo: todas las cosas que tú estás viviendo, todo lo que está pasando en tu vida, es porque Dios lo está permitiendo. Y es algo que nos debe animar a nosotros. Es Dios, ese Dios altísimo, es el que está en control de nuestras vidas y es en el cual nosotros estamos confiando. Es algo que debemos estar mirando, mis hermanos, como creyentes, en el sentido de que si es la confianza total en Dios, en las cosas que pasan, sin importar la incertidumbre que esté pasando el mundo. Nosotros debemos estar confiando en ese Dios. Y aquí Daniel le va a empezar a recordar al rey Belsasar lo que había pasado con su padre. Le está diciendo: mira todas las cosas que le pasó a tu padre para que tú le puedas dar la gloria y la honra a Dios. Vamos a ver más adelante si el rey Belsasar tuvo esa expresión de darle la grandeza a Dios. Y sigue diciendo el mismo versículo: oh rey, volvemos a leerlo. Dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Entonces le está diciendo que todo lo que él tiene, que todo lo que él había heredado, no era gracias a sus dioses, sino que era gracias al Dios Altísimo. Ahí esa expresión Dios Altísimo está poniendo por encima de cualquier
persona o cualquier dios pagano lo está poniendo superior y le está diciendo él está por encima de todos. Y no solamente está por encima de todos, sino que él le dio el reino, le dio el reino a su padre, le está diciendo, no solamente le dio el reino a tu padre, sino también te está dando el reino a ti. Le está diciendo también, y la grandeza, porque vimos en capítulos anteriores que la grandeza del rey Nabucodonosor era muy conocida, era un rey muy grande y tenía muchos súbditos. También le dice que la gloria y la majestad provienen de él, y le está diciendo en pocas palabras que todo eso que Dios le dio es el mismo Dios, que Dios es grande, que Dios es majestuoso, que Dios es poderoso y que Dios está en control de todas las cosas. Y ahí es donde debemos enfocarnos, mis hermanos, en el sentido de que Dios tiene control de todo. Sin importar lo que estemos pasando en este tiempo, sin importar las incertidumbres que podamos estar viviendo, mis hermanos, debemos estar confiando en Dios, debemos estar esperando en Él. ¿Estamos esperando en Él? ¿Estamos reposando en la voluntad de Dios? ¿Estamos esperando que Dios sea el que nos guíe en el camino? ¿O más bien estamos esperando o estamos haciendo lo que nosotros creemos que es lo más conveniente, lo que para mí o lo que a mí me parece que es lo mejor? No, debemos ser como creyentes, esperar en el Señor y seguir guiándonos. Sigue diciendo el 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba, y a quien él quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Entonces le está diciendo, no solamente le muestra que toda su grandeza y todo su poder y todo su reino provenía de Dios, sino que también le está diciendo toda esa grandeza, todos esos pueblos, todas esas naciones que temblaban al solo escuchar el nombre de Nabucodonosor, era porque Dios lo había permitido. Y le está diciendo, nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú me ofrezcas, nada de lo que tú quieras hacer por tus medios puede mostrarte la interpretación como te la va a mostrar Dios. Quiere decirle que tienes que dejar esa altivez, tienes que dejar ese pecado a un lado para poder escuchar a Dios. Y le dice también, él también podía matar al que quisiera y también le podía dar vida al que quisiera porque era Dios. O sea, no era por la fuerza que tenía su padre o por la grandeza que tenía su padre, porque como lo habíamos visto en devocionales anteriores, los reyes de esa época pensaban que eran dioses. Le está diciendo, tú no eres ningún dios ni ninguna persona que está por encima de todos, sino que tú sencillamente eres una persona que Dios está utilizando para hacer su voluntad. Entonces le está diciendo que es Dios el que tiene control de todas las cosas. Más cuando, y aquí viene lo más duro y lo que confronta al rey Belsasar, le dice, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Entonces, estas dos cosas que le está diciendo Daniel aquí al rey Belsasar son muy importantes. Le está diciendo que su corazón se volvió soberbio, no quería escuchar. Él pensaba, o el rey Nabucodonosor pensaba, que por encima de él no había nadie y que todas las personas que estaban, digamos, a su cargo tenían que obedecerlo en todo, que no podía haber alguien igual que él. Y no solamente eso, también le dice que se endureció su espíritu, o sea, se endureció tanto que no quería entender razones y no quería entender lo que Dios quería mostrarle en su vida. Y eso mismo le estaba pasando al rey Belsasar. Y saben, mis hermanos, muchas veces a mí nos pasa eso cuando tenemos estas incertidumbres en nuestra vida. A veces no queremos escuchar la voz de Dios, a veces no queremos escuchar al Espíritu Santo, a veces no queremos escuchar los consejos que la palabra de Dios nos da. A veces nos volvemos soberbios con nosotros mismos. Creemos que nosotros solo tenemos la razón y que nadie más la tiene, que nadie puede juzgarnos por lo que nosotros estamos haciendo porque nosotros pensamos que es lo mejor. Y saben, no debemos ser así. Debemos ser humildes de corazón, estar atentos al consejo de su palabra, al consejo de los hermanos que sabiamente Dios los ha puesto para orientarnos en el camino que podemos llevar.
y no hacer lo que estaba haciendo el rey Nabucodonosor y obviamente su hijo. Ahora le dice, no solamente él endureció su espíritu, no solamente fue soberbio su corazón, sino que también Dios lo quitó de su trono y le despojó su gloria. Todo eso que Daniel le dice en los versículos anteriores, le dice de qué le sirvió al rey ser el más grande, el más poderoso, el más conocido, si al final y al cabo su corazón, su pecado, tuvo una consecuencia tan grande que Dios le quitó su trono y su gloria. Porque obviamente el rey Nabucodonosor no le quería dar ni la grandeza a Dios, ni tampoco le quería dar la gloria a él. Entonces vemos que esas son las consecuencias de tener ese tipo de pecado, que no es darle el primer lugar a Dios. Esperamos, mis hermanos, y oramos cada uno de nosotros para que el Señor quite esos pecados que a veces no nos dejan avanzar en buscar la voluntad de Dios, que a veces nos dejan o nos quedamos solo en esa incertidumbre de lo que va a pasar y no nos dejan avanzar en esta carrera que, como nos lo han dicho muchas veces, estamos corriendo, como nos lo dicen Hebreos. Estamos corriendo una carrera, mis hermanos, y espero que en esa carrera estemos confiados en el Señor. Van a venir obstáculos, como toda carrera, van a venir obstáculos, van a venir cansancios, desánimos, muchas cosas. Pero si nosotros tenemos la confianza en el Altísimo, como lo dice el versículo 18, pues todos esos obstáculos y todas esas cosas que pueden pasar en nuestras vidas pueden ser quitadas y podemos seguir avanzando. Dice el versículo 21, ya para terminar, y si fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que él pone sobre él al que le plazca. Entonces le dicen, mire la consecuencia de la soberbia de tu padre, mira por tener ese espíritu endurecido, por no escuchar la voz de Dios, mira lo que le pasó. Fue echado entre las bestias, tuvo que comer como un buey, tuvo que ser bañado con el rocío de la mañana, hasta que tu padre entendió, o más bien reconoció que todas las cosas que él tenía provenían del Altísimo. Entonces vemos que aquí vuelve y le dice del Altísimo Dios, que tiene dominio sobre todo. Entonces ahí también le está diciendo todo lo que tu padre tenía era porque Dios se lo había dado, porque él tenía control de todas esas cosas y porque Dios quiso dárselo. Y también le dicen, no solamente se lo quiso dar, sino que él también se lo podía quitar y se lo podía dar a cualquiera. Entonces le está diciendo, o lo está preparando al rey Belsasar para que escuchara y para que entendiera que todas las cosas que están escritas en la pared es porque Dios las ha puesto así y porque se tienen que cumplir. Entonces le está preparando el camino, le está mostrando que podemos decir que le está abonando el camino para darle esa noticia tan fuerte que vamos a ver en los versículos anteriores. Bien, mis hermanos, lo que quiero dejarles en esta mañana es, si estamos pasando por alguna incertidumbre en nuestras vidas, en este tiempo en el cual el Señor nos ha permitido vivir como iglesia, estar en nuestras casas, o por muchas situaciones económicas o de salud, si tenemos incertidumbres de lo que va a pasar en el futuro o de lo que va a pasar en el presente, mis hermanos, debemos estar confiando en ese Dios Altísimo. Espero y los animo, mis hermanos, a que podamos estar confiando en Dios. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, para salvarnos. ¿Qué más confianza o qué más seguridad necesitamos nosotros para poder avanzar en este camino? Las circunstancias van a pasar, las pruebas van a pasar, van a venir muchas cosas. No sabemos qué va a pasar el otro año, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero si nosotros confiamos en el Señor y seguimos avanzando en nuestra vida cristiana, confiados en Él, pues démosle la oportunidad de que Dios nos guíe y que sea Él el que nos lleve a ganar que nos lleve a la meta que debemos alcanzar en Él. Ahora, si alguno de los que nos acompaña hoy tiene muchas incertidumbres en su vida, no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a pasar en un futuro, hoy puede ser el día que tú conozcas a Cristo,
que le des la oportunidad de que Cristo sea tu Salvador. Entrégale tu vida a Cristo y verás que todas esas incertidumbres o todas esas dudas que pueden estar en tu corazón o todos esos temores que también pueden estar en tu corazón, Dios los va a quitar y te va a mostrar el camino que tú tienes que seguir y que debes hacer para poder vencer esas incertidumbres o esos obstáculos que tienes en tu vida. Entonces, mis hermanos, la puerta está abierta para seguir creyendo en Dios, para seguir confiando en Él. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo aprendido en esta mañana, Señor. Que todo lo que aprendimos, Señor, sea para la edificación de nuestras vidas, Señor, y para glorificar tu nombre. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.